Café Jurídico, episodio 138. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy martes, día 14 de septiembre. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Frank Lloyd, uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX que falleció en la década de los 50 a los 91 años, decía que los médicos tapan sus errores con tierra, los abogados con papeles y los arquitectos aconsejan poner planta. Ahí queda dicho. Aunque imagino que el contexto original era relativo a los errores cometidos por los miembros de su gremio, lo cierto es que al leer esta frase no puedo más que ver la crudeza y la realidad que entraña, especialmente en el plano sanitario. Precisamente hoy vamos a hablar de un caso de éxito sobre una negligencia médica grave que, por desgracia, nadie está exento de que le pueda pasar. Ya sabéis que a mí este tipo de programas me encantan porque nos dan la oportunidad de tratar con otros compañeros casos muy interesantes y que de una forma u otra nos ilustran y nos enseñan los planteamientos de estrategias jurídicas que se pueden seguir ante una determinada cuestión, aportando ideas o cosas que podemos hacer para cuando se presenta un asunto similar. Eso, lógicamente, partiendo de la base de que cada caso es único y que, desde luego, nunca existen dos asuntos iguales. En un momento vamos a recibir a nuestra invitada de hoy, la abogada Esperanza Palacio Muñoz. Pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, bienvenida Esperanza, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a compartir tu caso de éxito con nosotros. Muchas gracias a ti, Juanma, por invitarme a poder contar estas cosillas. Bueno, si no estoy equivocado, has conseguido 120.000 euros para un cliente al que le habían dejado una sonda dentro del cuerpo por negligencia médica. Cuéntanos un poco más cuál era la situación del cliente en cuestión cuando decides hacerte cargo de su defensa. Sí, pues mira, básicamente viene por el boca a boca y le conozco que me viene ya un poco desesperado, que está teniendo un mogollón de problemas y que han descubierto que es derivado de una sonda que se dejaron en una intervención que le hicieron hace más de 30 años, porque esto ocurrió en 1988. El paciente sufrió un accidente de tráfico y fue tratado en el hospital y allí se olvidaron esta sonda. A lo largo de los años se fue formando la sonda, un cálculo alrededor de la sonda que al final fue de tales dimensiones que generó dolores lumbares al paciente, insuficiencia renal crónica, incluso un síndrome ansioso-depresivo y un cáncer de vejiga que acabó en su fallecimiento ya durante el procedimiento judicial. Bueno, ¿y desde el año 88 que le dejan la sonda? ¿Cuándo realmente tiene conocimiento este señor de que tiene una sonda dentro? ¿Cómo se la encuentran y cuándo ocurre eso? Porque claro, es muchísimo tiempo el que transcurre. Sí, de hecho, van interpretando que son otros dolores relacionados con otras cosas distintas y hasta 2016, que ya empiezan los dolores porque tenía una perforación en el músculo piramidal, ahí es cuando ya por fin empiezan a ver que algo pasa. Entonces ya va a peor, el pobre hombre va a peor, pero por fin descubren que al hacerle una radiografía que hay algo raro en el cuerpo y ven que hay una piedra. Y cuando van a extraer la piedra se encuentran con que alrededor de la piedra hay una sonda. ¡Qué barbaridad! Una cuestión que creo que es importante aclarar a los oyentes. El dies a quo para reclamar es a partir de que él tiene conocimiento de la sonda, ¿no? Porque claro, esto es un tema bastante delicado. De hecho, empieza a partir de cuando se tiene conocimiento de las secuelas que ha generado esa sonda. O sea, en este caso se puede considerar incluso un daño continuado porque la sonda ha ido provocando tantos daños, incluido el cáncer, que realmente no puedes contabilizar un dies a quo. El dies a quo realmente donde empieza en este caso y donde lo valoramos fue en el momento de extracción de la sonda. O sea, una vez que ya teníamos la sonda fuera del cuerpo, ahí empezamos a contabilizar el año. Perfecto. Ya que tenemos planteado el supuesto inicial, ¿cuál es la estrategia jurídica que sigues para defender sus derechos y qué pasos da ahora una vez tenéis ya la sonda que pone en evidencia la negligencia médica?
Pues esto es, al ser un hospital público, hay que ir contra la Consejería de Sanidad, porque de hecho no podíamos ir contra ningún seguro, porque el seguro ya, al ser del año 88, era el Insalud, y el Insalud ya desapareció con la creación de los seguros por comunidades autónomas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue reclamar a la Consejería de Sanidad por la vía previa administrativa. ¿Qué pasó? Que no nos contestó, como ocurre en el 85% de las ocasiones. Presentamos reclamaciones económicas, reclamaciones patrimoniales y no vemos respuesta a ninguna, ¿no? Luego, posteriormente, al pasar el plazo de los 6 meses que hay que esperar a que se considere que ha habido silencio administrativo, ya presentamos el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. Y ya teníamos un informe pericial realizado por un médico especialista en neurología para poder acreditar nuestras pretensiones. Ok, ¿cuál era el posicionamiento de la parte contraria? Pues fuimos, por un lado, contra la Consejería de Sanidad. La demandada del Servicio Madrileño de Salud lo que hizo fue contestar a la demanda basando en sus pretensiones en que habíamos producido una desviación procesal por haber aumentado la cuantía indemnizatoria. Nosotros realmente aumentamos la cuantía porque había aparecido este cáncer y los daños eran mayores a los que inicialmente estábamos reclamando. Y el resto negó la mayor. En el resto de pronunciamientos directamente dijo no corresponde, sin entrar al fondo del asunto. Y luego teníamos una codemandada, que era la Fundación Jiménez Díaz, porque entendíamos que ahí se había producido un retraso en el descubrimiento de la sonda. Y esta demandada sí que entró más a defender su actuación y alegó también, aparte de la desviación procesal por cuantía, explicó la ausencia de responsabilidad de su entidad en cuanto a la asistencia prestada. Bueno, aunque realmente tenga que ser la mayor, la sonda era un hecho. Estaba allí como tal y eso tenía poca discusión, al margen de que cada cual alegue lo que estime pertinente, ¿verdad? La cuestión como tal que me surge es: ¿cómo se llega a establecer ese nexo causal entre la sonda y el cáncer, o entre la sonda y las distintas patologías que venía sufriendo tu cliente? Porque claro, es necesario atribuirlo y eso es bastante más complicado de lo que a priori uno se piensa. En este caso era muy fácil, porque el paciente no había tenido ninguna otra intervención ni ninguna otra asistencia sanitaria en el que se le hubiera puesto una sonda. Entonces no había nada que rompiera el nexo causal desde esa intervención hasta el 2016, que fue cuando empezó con los dolores ya más fuertes. A partir de 2016 tampoco le pone ninguna sonda, con lo cual la relación de causalidad estaba establecida entre el accidente y esto. Y pese a que de lo contrario se podía haber dicho que no se había acreditado bien el tema de la sonda, que se la podía haber puesto en cualquier otro sitio o lo que sea, la verdad es que ni siquiera entraron en ese punto, porque era evidente que la sonda se había puesto ahí y no había habido ninguna otra sonda en ningún momento. Y al final, ¿cómo queda la cosa exactamente? Ya sé que yo siempre destripo al inicio del programa el asunto, pero bueno, te dejo que lo cuentes tú y nos expliques con más detalle todo. Sí, básicamente la sentencia lo que hace es estimar parcialmente recursos. O sea, nosotros reclamábamos el doble o más incluso y condena a la administración a 120.000 euros. Absuelve al hospital objeto del posible retraso, pero sí que la consejería le casca los 120.000 euros basándose en el informe de la inspección médica que habíamos obtenido en la vía patrimonial, que entendía que sí que existía nexo causal y que todo estaba relacionado efectivamente con esta sonda, y también en el informe aportado por nosotros. Realmente entiende que ha quedado acreditada la mala praxis en relación al olvido del cuerpo extraño, lo que decíamos, que no hay nada que rompa el nexo causal. Y en cuanto al retraso de los meses que supuso lo que se tardó en el diagnóstico del cuerpo extraño, entendía que el daño ya estaba causado y que ese retraso no era lo suficientemente grande como para haber causado más daño al paciente. Entonces, por eso se quita de en medio al hospital y entiende que la responsabilidad solo, única y exclusivamente es de la consejería. Nos baja la indemnización porque entiende que el cáncer no está debidamente acreditado y que pese a que podía existir relación de causalidad, no lo hemos defendido bien en el informe pericial. Entonces ahí nos quita de medio el tema del cáncer. Y respecto a la cuantía indemnizatoria, lo que hace la sentencia es basar su determinación en el principio de reparación integral. Y pese a que toma en consideración el baremo de accidentes, entiende que no hay una indemnización que se ajuste a su situación. Esto es un hecho raro porque normalmente las sentencias y los jueces
se suelen ajustar al baremo de accidentes de tráfico para poder justificar una indemnización. En este caso se aparta completamente y estima una cantidad a tanto alzado que son estos 120.000 euros. Vale. Imagino que al no conseguir la cantidad solicitada en el escrito de demanda tampoco se conseguiría la condena en costas de la parte contraria, ¿no? Que en este caso la verdad es que son muy suculentas. Sí, efectivamente. O sea, al ser una estimación parcial y de todas maneras, negligencias médicas en la vía administrativa, la vía contenciosa administrativa, es raro conseguir una condena en costas. Es verdad que en los últimos años cada vez estamos consiguiendo más, pero sobre todo en estos casos tan grandes, en los que al final es un mundo de grises y acaban los médicos diciendo sí o no y el juez al final decide no sin dudas, no suelen estimar en costas. Pese a ello, no hay duda de que se trata de un auténtico caso de éxito por la complejidad que presenta. ¿La resolución es firme ya? Sí, es firme, ya está cobrada, ya pagaron y ya se ha archivado el caso. Esperanza, nos ha encantado tenerte aquí hoy compartiendo con nosotros este caso de éxito. Estoy seguro de que algunos de nuestros oyentes pueden verse en una situación parecida, espero que no, desde luego, pero por si así fuera y si se encuentran ante una negligencia médica, te dejo tu momento spam para que puedas indicar a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte. Sí, por supuesto. Cualquiera que sufra una negligencia médica y necesite de mi ayuda, de mis servicios, por supuesto. Yo soy Esperanza Palacio, me podéis encontrar en epmabogados.es y ahí ya están todos mis datos para poder contactar conmigo. Gracias nuevamente a ti y un saludo. Sí, pues muchísimas gracias por haberme dejado explicar el caso de éxito y hasta la próxima. Por cierto, si eres abogado y te apetece venir a contar tu caso de éxito, no dudes en escribirnos para participar. Puedes hacerlo desde nuestra página web cafejurídico.es, donde también vas a poder acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Podimo, Google Podcast y así hasta más de 35. Nos escuche desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Nos despedimos ya por hoy, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.